¿Estás despedida?, le gritó el jefe frente a todos. La humillaron por llegar tarde. Pero nadie sabía que el padre de esa joven era el dueño y ella, la heredera de la empresa. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido de los monitores en la habitación blanca del hospital se mezclaba con el leve zumbido del aire acondicionado. Isabel Montoya estaba sentada al lado de la cama de su padre, tomándole la mano. Don Ernesto Montoya, fundador de Grupo Montoya, una de las cadenas de restaurantes más reconocidas del país, respiraba con dificultad, pero sus ojos conservaban la lucidez de siempre. Papá, yo necesito saber qué está pasando allá abajo. Quiero entender cómo se vive el trabajo en nuestras sucursales. No desde la oficina, no desde los reportes, desde el piso. Como una más. Ernesto la miró en silencio unos segundos. ¿La conocía bien? Esa mirada firme no era nueva. Isabel siempre había tenido el fuego de su madre y la tenacidad de él. Finalmente asintió con un gesto cansado. Pero prométeme algo, hija. No digas quién eres. No des tu nombre real. Y si ves algo que no te gusta, observa. Aprende. No actúes aún. Lo prometo, papá. Así, días después, Isabel Montoya dejó el apellido en casa, se puso un uniforme de mesera y entró como Isa, nueva empleada de base, en la sucursal principal del Grupo Montoya. El restaurante estaba en el corazón de la ciudad, elegante por fuera, exigente por dentro. Desde el primer día, entendió que el ambiente no sería fácil. No la conocían, ni sabían quién era, y eso le dio una extraña sensación de libertad, pero también de vulnerabilidad. Era la nueva, la que nadie tomaba en cuenta, la que tenía que ganarse hasta el saludo más mínimo. El gerente del lugar, Ramiro, era un hombre alto, siempre de traje ajustado, voz gruesa y modales afilados. Desde que Isa cruzó la puerta, él la midió con la mirada como si estuviera decidiendo si valía la pena saludarla. ¿Tú eres la nueva?, preguntó sin entusiasmo. Sí, me llamo Isa. Mira, aquí no venimos a hacer amigos ni a perder el tiempo. Si te equivocas, te vas. Así de simple. La encargada de turno, Maribel, se sumó con una sonrisa ácida. No te preocupes, Ramiro. Hoy en día, todos llegan muy motivados, pero a la semana ya están llorando por cansancio. A ver cuánto dura. Isa solo asintió y se puso el delantal. Esa fue su bienvenida. Los días siguientes fueron una prueba de carácter. Isa se levantaba antes del amanecer, tomaba el transporte público, llegaba siempre puntual, y se ofrecía para cubrir lo que hiciera falta. Si faltaba alguien en cocina, ella entraba. Si la hostess no llegaba, se paraba en la puerta. Nunca se quejaba, nunca se rendía. Pero el ambiente era tóxico. Ramiro gritaba con frecuencia. Se refería a los empleados por apodos despectivos. A una cocinera le decía tortillera inútil, a un joven camarero, larva. Maribel, por su parte, tenía un talento especial para los comentarios pasivo-agresivos. A ver si esta vez sirves bien la sopa, Isa, que esto no es tu casa, ¿eh? Isa lo soportaba todo en silencio. Observaba. Anotaba mentalmente los rostros, las actitudes, los patrones. A pesar de todo, no perdía la sonrisa. Y en medio de ese clima, encontró una pequeña luz, Nancy. Nancy era una mujer de unos 35 años, madre soltera de un niño asmático. Era rápida, respetuosa, trabajadora. Y a pesar de estar al borde del agotamiento muchas veces, nunca perdía la compostura. Con el tiempo, entre bandejas y charolas, Isa y Nancy comenzaron a hacerse amigas. ¿Y tú por qué estás aquí, Isa?, le preguntó una tarde mientras limpiaban juntas una mesa. Porque necesito entender cómo se vive desde aquí. Respondió Isa sin mentir, pero sin decir todo. Nancy no insistió. Solo asintió con una sonrisa cansada. Pues bienvenida al infierno con aire acondicionado. Con el tiempo, Nancy le fue contando cosas.
De cómo Ramiro había hecho despedir a una hostess por haber pedido un día para cuidar a su madre enferma. De cómo Maribel presionaba a las cocineras mayores para que renunciaran por lentas. De cómo los favores y amenazas eran moneda corriente. Isa escuchaba con atención. Sabía que lo que estaba viendo valía más que cualquier informe de recursos humanos. Una noche, Nancy no pudo irse temprano. Su hijo se había puesto mal y no tenía con quién dejarlo. Isa se ofreció a acompañarla después de su turno, y juntas pasaron la noche cuidándolo. La fiebre bajó, pero Isa apenas durmió 2 horas. A la mañana siguiente, corrió al restaurante, agotada pero decidida. Sin embargo, llegó 5 minutos tarde. Solo 5. Ramiro ya estaba esperándola en la entrada, reloj en mano y expresión de tiburón. 5 minutos tarde, Isa. ¿Qué parte de puntualidad obligatoria no entendiste? Se me complicó un poco esta mañana, pero ya estoy aquí, lista para... ¿Silencio? Gritó él, interrumpiéndola. Alzó la voz para que todos los empleados que comenzaban a llegar pudieran oírlo. Aquí no toleramos impuntualidad. No importa si tu perro se enfermó, si perdiste el camión o si no sabes organizar tu vida. ¿Entendido? Isa sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. Lo entiendo. Solo quería explicar. No tienes nada que explicar. Estás despedida. Ramiro sonrió como quien acaba de ganar una batalla. Y para que aprendas a respetar, quiero que recojas tus cosas y te vayas ahora mismo. No quiero verte ni un minuto más aquí. Maribel, detrás de él, soltó una risa ahogada. Ya ven, muchachos, otra que vino a jugar a la empresaria y no aguantó ni un mes. Algunos empleados miraban al piso. Otros intentaban disimular la incomodidad. Nadie decía nada. Isa sintió como la sangre se le acumulaba en las mejillas. La humillación era brutal. Pero también era reveladora. Esa escena, ese momento, era justo lo que había venido a descubrir. Con calma, se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la barra. No dijo una palabra. Solo miró alrededor, fijando en su memoria cada rostro, cada gesto, cada silencio cómplice. Nancy llegó tarde ese día. Cuando preguntó por Isa, Maribel le respondió con sorna, la despidieron. Llegó tarde. Aquí no queremos basura irresponsable. Nancy sintió un hueco en el estómago. Corrió hacia la entrada, pero Isa ya no estaba. Solo encontró el delantal sobre la barra, doblado como si alguien hubiera querido dejar un mensaje silencioso. Esa noche, mientras caminaba sola por las calles del centro, Isa no lloró. No se lamentó. En su mente, cada palabra hiriente se transformaba en una decisión. El experimento había terminado, y la verdadera historia apenas comenzaba. La casa estaba en silencio. No ese silencio sereno que da paz, sino el que resuena con los ecos del orgullo herido. Isabel se dejó caer en el sillón de la sala sin siquiera quitarse los zapatos. Había caminado por horas sin rumbo, sin hablar con nadie, sin mirar el celular. Su bolso, aún colgado del hombro, pesaba menos que las palabras de Ramiro, que rebotaban en su cabeza como piedras. Aquí no hay lugar para mediocres, vete antes de que estorbes más, no quiero verte ni un minuto más aquí. No era la pérdida del trabajo lo que dolía. Ella sabía desde el principio que esa chamba era temporal, un experimento, una prueba. Pero nadie, se merece ser humillado de esa forma. El desprecio en los ojos de Ramiro, la risa sarcástica de Maribel, los rostros de los compañeros que voltearon la cara para no intervenir. Todo eso le había abierto los ojos de una manera brutal. Había visto el verdadero rostro de su empresa, el que no aparecía en los informes mensuales ni en los discursos corporativos. Se levantó, se quitó el uniforme, lo dobló y lo guardó en una bolsa. Luego se metió a bañar, como si el agua pudiera arrancarle el peso del desprecio. Se vistió con ropa cómoda y se sentó frente a la ventana con una taza de té. No podía dormir. No podía dejar de repasar cada momento de esa mañana. Cada palabra. Cada gesto.
¿Qué clase de cultura hemos construido?, pensó. ¿Cómo es que dejamos que personas como Ramiro manejen nuestras sucursales? ¿Cómo es que nadie lo detiene? Esa noche, no lloró. Solo pensó. Y en esa soledad, con el corazón aún herido, comenzó a nacer una claridad nueva. No bastaba con tener el poder. Había que usarlo bien. Y el momento estaba cerca. 2 días después, el celular sonó temprano. Era la enfermera personal de su padre. Señorita Isabel, su papá tuvo una descompensación esta madrugada. Lo trajimos de urgencia al Hospital Santa Clara. Está estable, pero delicado. Isabel colgó sin decir una palabra y salió corriendo. En menos de media hora, ya estaba al lado de la cama de Ernesto Montoya, quien respiraba con dificultad, pero la reconoció de inmediato. Hijita, qué bueno que viniste. Siempre voy a estar contigo, papá, respondió ella, tomando su mano. ¿Qué pasó? El cuerpo me está cobrando los años, y algunas decisiones. Pero no te preocupes. Todavía no me voy. Ernesto hizo un intento de sonrisa. En sus ojos ya se dibujaba el cansancio de un hombre que había vivido demasiado tiempo al frente de una maquinaria enorme. Isabel se quedó con él todo el día. Canceló reuniones, ignoró llamadas, y se sentó a su lado como una hija que sabía que no debía perder ni un segundo más. A media tarde, entró al cuarto el abogado de la familia, el licenciado Orozco, con una carpeta en la mano. Don Ernesto pidió que trajera esto hoy mismo, dijo con seriedad. Son documentos oficiales, con fecha de vigencia inmediata. Isabel lo miró sin entender. Ernesto se aclaró la garganta y habló con esfuerzo. Es hora de que tomes el timón, formalmente. Este documento te nombra directora general de Grupo Montoya, con todos los poderes ejecutivos. Ya no hay más ensayos, hija. Eres tú, y lo que tú decidas hacer. Isabel lo abrió. ¿Era real? La firma notarial, los sellos, los derechos transferidos. Su padre no solo le estaba cediendo la dirección. Le estaba entregando la empresa entera. Papá, ¿por qué ahora? Porque no puedo seguir fingiendo que tengo fuerzas. Porque vi cómo trabajaste sin que nadie supiera quién eras. Y porque sé que tienes lo que se necesita, no para mandar, sino para transformar. Isabel sintió una mezcla de orgullo, miedo y gratitud. No era el momento en que soñó asumir el mando, pero sí el momento en que más lo necesitaba. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Esa noche, al llegar a casa, no quiso celebrar ni hablar con nadie. Se encerró en su cuarto, abrió su libreta de apuntes, la que había usado durante su trabajo como Isa, y leyó cada anotación, nombres, actitudes, frases textuales. En la página final había escrito una sola línea la misma mañana en que la despidieron. El verdadero poder no es gritar. Es cambiar las cosas en silencio. Mientras repasaba todo eso, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. Bueno. ¿Isa? ¿Soy Nancy? Perdón, sé que probablemente no quieras saber de nadie del restaurante, pero tenía que llamarte. Isabel se quedó en silencio. El tono de Nancy era tembloroso, honesto. No quiero justificarme. Solo quiero pedirte perdón por no decir nada ese día. Tenía tanto miedo, pero hoy, no sé por qué, tenía que decirte algo. Isabel respiró hondo. Te entiendo. No te preocupes. Nancy soltó un pequeño suspiro al otro lado de la línea. El ambiente está peor que nunca. Ramiro anda diciendo que por fin limpió la basura. Lo dijo así, tal cual. Y todos se ríen. Yo no sé cuánto más voy a aguantar. Esa frase cayó como una chispa sobre pólvora. Gracias por decírmelo, Nancy. Cuídate, por favor. Y tranquila, esto no va a quedar así. Isabel colgó y, por primera vez desde su despido, sonrió. Pero no era una sonrisa vengativa. Era una sonrisa de quien entiende que la justicia no necesita estruendo para ser poderosa. Al día siguiente,
ya con el poder legal en la mano, convocó a su equipo cercano. No quería prensa, ni ruido, ni titulares. Solo una acción directa y sin distracciones. Citó al departamento legal, a recursos humanos, y al área de operaciones. Vamos a programar una reunión extraordinaria en la sucursal donde trabajé. Nadie debe saber que voy yo. No quiero homenajes ni presentaciones. Quiero ver sus caras cuando entre y que no tengan ni un segundo para preparar excusas. El abogado alzó las cejas. ¿Está segura, licenciada Montoya? Completamente. Los correos salieron esa misma tarde. La citación fue enviada a todo el personal de la sucursal, incluyendo a Ramiro y Maribel. El asunto decía, reunión obligatoria con la nueva dirección general. Asistencia obligatoria. Tema, reestructuración operativa. El mensaje era directo, formal, sin detalles. Pero el efecto fue inmediato. Esa misma noche, Ramiro llegó a su departamento y revisó su correo mientras comía. Al ver el asunto del mensaje, frunció el ceño. Abrió el archivo adjunto y leyó el nombre de quien firmaba la convocatoria. Isabel Montoya, directora general Grupo Montoya. El tenedor cayó sobre el plato con un estruendo seco. Su rostro palideció. Esa combinación de palabras, ese nombre. No puede ser, susurró. No, no puede ser ella. Pero sí lo era. Y al día siguiente, cara a cara, lo confirmaría. Desde muy temprano, el ambiente en la sucursal se sentía extraño. Algo flotaba en el aire, murmullos, miradas nerviosas, pasos más rápidos de lo normal. Había una convocatoria oficial pegada en la pared del área de descanso, con un membrete que decía Dirección General de Asistencia Obligatoria. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos intuían que no era una simple junta. Dicen que viene alguien de muy arriba, comentó uno de los cocineros mientras se ajustaba el mandil. ¿De corporativo?, preguntó otro, con la voz cargada de incertidumbre. ¿Crees que vayan a cerrar la sucursal? No creo. Pero cuando el aviso viene de la dirección general, no es para revisar menús. Ramiro había llegado más temprano que de costumbre. Se notaba tenso, pero intentaba disimularlo con una sonrisa ensayada y un traje planchado con esmero. Caminaba por los pasillos con el pecho inflado, saludando a todos con un falso entusiasmo que nadie le creía. Su actitud era como la de alguien que sabe que debe aparentar firmeza, justo cuando el piso bajo sus pies empieza a crujir. Maribel, le dijo mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del baño, que todo esté impecable. Esta reunión tiene que verse profesional. No quiero errores. Si alguien pregunta, tú solo di que venimos a hablar sobre el nuevo reglamento interno. Nada más. Maribel, vestida también con un conjunto más formal de lo habitual, asintió con rigidez. ¿Seguro que no sabes quién viene? No. Pero el nombre me resulta incómodamente familiar, respondió Ramiro, sin mirarla a los ojos. La reunión fue programada para las 10 de la mañana, pero desde las 9 ya estaban todos en posición. Los empleados se acomodaban en la zona de comedor, donde habían quitado las mesas centrales para colocar sillas alineadas. En el fondo, una pequeña mesa con jarras de agua y papelería corporativa sugería formalidad. Nancy estaba allí también. En su rostro se mezclaban la preocupación y una extraña esperanza que no lograba justificar. Desde que recibió la notificación, su pecho no había dejado de latir con fuerza. El nombre de Isabel Montoya le resultaba vagamente conocido, pero no terminaba de conectar los puntos. Ramiro se paró al frente con los brazos cruzados, disimulando impaciencia. Maribel lo secundaba con cara de superioridad. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse demasiado. Hasta que la puerta principal del restaurante se abrió. Y entonces, el silencio fue total. Isabel entró con paso firme, flanqueada por dos asistentes del departamento legal. Llevaba un conjunto sobrio pero elegante, con el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. No traía cámaras, ni séquito, ni discursos preparados.
Solo su presencia bastó para que todos se pusieran de pie sin que nadie lo indicara. Ramiro se puso rígido. Sus ojos se abrieron con asombro. El color se le fue del rostro. Maribel, al reconocerla, dejó caer el bolígrafo que sostenía y se cubrió la boca con una mano. Nancy, desde el tercer asiento de la segunda fila, sintió cómo se le erizaba la piel. La reconoció de inmediato. Su amiga Isa era la directora general del grupo. La misma que había servido mesas, limpiado pisos y compartido charlas durante el turno. Era ella. Isabel caminó hacia el centro de la sala, dejó su carpeta sobre la mesa y miró al frente. «Buenos días», dijo con voz clara, pausada. «Mi nombre es Isabel Montoya. Soy la nueva directora general de Grupo Montoya». El impacto fue inmediato. Algunos susurraron entre sí. Otros simplemente tragaron saliva. Nancy soltó una exclamación ahogada, cubierta por el silencio reverente de la sala. Isabel continuó. «Hace unas semanas trabajé aquí, en esta misma sucursal. Como mesera. Bajo el nombre de Isa. Lo hice por decisión propia. Quería entender de primera mano cómo era el ambiente laboral de nuestras sucursales. Quería observar sin filtros, sin protocolos, sin títulos». Se detuvo unos segundos. Ramiro no podía moverse. Maribel, sentada, tenía la mirada clavada en el piso. Durante ese tiempo, fui testigo de prácticas humillantes. Escuché gritos, insultos, amenazas. Observé cómo se maltrataba a los empleados, cómo se ignoraban las necesidades personales, cómo el poder se usaba no para liderar, sino para aplastar. Respiró hondo. Su tono era sereno, pero cada palabra llevaba la fuerza de una sentencia. Y lo peor no fue lo que vi, sino lo que viví. Fui ridiculizada públicamente por llegar tarde un día, luego de ayudar a una compañera con su hijo enfermo. Me despidieron frente a todos. No me dejaron hablar. No me preguntaron por qué. Solo se rieron. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas. Ramiro tragó saliva con dificultad. Maribel apretaba los dedos sobre su falda como si pudiera desaparecer. Isabel tomó la carpeta y la abrió. Sacó una hoja con capturas de video. «Aquí tengo imágenes de las cámaras de seguridad». «Esta», dijo señalando la pantalla que los asistentes encendieron, muestra claramente al gerente Ramiro burlándose de una empleada frente al personal. Esta otra, a la encargada Maribel desacreditando a una cocinera por su edad. Y aquí, levantó una hoja más, hay una recopilación de denuncias internas que jamás fueron procesadas. Despedidos sin justificación. Amenazas encubiertas. Silencios cómplices. La sala estaba sepulcral. Nadie se movía. Hoy, en mi rol como directora general, he tomado decisiones, continuó. A partir de este momento, Ramiro Sánchez queda formalmente destituido de su cargo como gerente de esta sucursal. Maribel Jiménez también queda desvinculada de su puesto. Recursos Humanos ya fue notificado. Y en las próximas horas se iniciará una auditoría interna para evaluar las condiciones laborales en todas las áreas. Ramiro quiso hablar, pero solo abrió la boca y no emitió sonido alguno. Maribel se levantó de golpe, pero al ver la mirada firme de Isabel, se volvió a sentar sin decir palabra. Isabel no levantó la voz. No buscó escándalos. Solo expuso los hechos, mostró las pruebas, y aplicó justicia con dignidad. Su presencia era más contundente que cualquier grito. A quienes trabajan con respeto, compromiso y humanidad, dijo mirando al personal, les agradezco. A quienes han callado por miedo, les digo que eso termina hoy. Vamos a construir algo distinto. Cuando terminó, guardó los papeles, agradeció la atención y se dispuso a salir. Nadie se atrevía a moverse todavía. Fue entonces cuando Nancy, desde el fondo, se levantó y caminó hacia ella con paso tímido. «Isa», susurró, conteniendo las lágrimas. «Digo, licenciada Montoya. Gracias, por no haberte quedado callada». Isabel la miró con ternura. Le tomó las manos y respondió con una sonrisa leve,
profunda. No me callé, porque alguna vez también fui como tú. Y nadie me defendió. Nancy rompió en llanto silencioso. Isabel la abrazó brevemente y luego salió del restaurante, dejando atrás no solo una sucursal reorganizada, sino un mensaje que retumbó más fuerte que cualquier castigo: la dignidad no se impone, se encarna. El eco de la reunión con Isabel aún flotaba en el aire cuando las puertas del restaurante volvieron a abrirse al público. Aunque las mesas seguían en su lugar y las órdenes salían como siempre desde la cocina, algo fundamental había cambiado: la presencia de Ramiro y Maribel ya no llenaba los pasillos con tensión. Sin embargo, lo que vino después no fue un suspiro de alivio colectivo, sino una mezcla de sensaciones que nadie sabía bien cómo digerir. Algunos empleados, los que habían sufrido en silencio, se sentían esperanzados. Otros, acostumbrados al viejo régimen, estaban confundidos, incluso temerosos. Y unos pocos, más escépticos, pensaban que lo de Isabel no era más que un espectáculo bien montado que pronto se olvidaría. A lo mejor solo vino a acomodar a los suyos, decían algunos en voz baja. Ya verán que nos van a recargar más trabajo. Todos los jefes son iguales. Pero Isabel no se fue. Regresó al día siguiente. Y al siguiente. Sin avisar, sin protocolo. No como directora intocable que entra rodeada de asistentes, sino como una más, con una libreta en mano y preguntas sinceras en los labios. ¿Cómo te sientes trabajando aquí? ¿Qué es lo que más te cuesta al final del día? ¿Qué cambiarías si pudieras decidir algo? Los empleados no sabían cómo reaccionar al principio. Dudaban. Se encogían de hombros. Algunos respondían con evasivas. Pero poco a poco, cuando vieron que Isabel escuchaba de verdad, que no interrumpía, que anotaba todo, que no juzgaba, comenzaron a abrirse. Isabel se sentaba a conversar con las cocineras veteranas que llevaban años haciendo turnos dobles sin una sola felicitación. Escuchó a un joven lavalosa que le confesó que había fingido estar enfermo para poder ir a la graduación de su hermana, porque temía que no le dieran el día. Charló con el personal de limpieza, con la hostess, con el chico nuevo que había entrado hace 3 días. Nadie era invisible para ella. Y con cada conversación, Isabel iba dibujando un mapa emocional del lugar. No se trataba solo de eficiencia o protocolos. El verdadero problema era más profundo: había una cultura de miedo instalada desde hacía años. El temor al despido, al castigo, a llamar la atención, había sustituido a cualquier forma de motivación. Nadie confiaba en nadie. Nadie creía que algo pudiera cambiar. Una tarde, mientras revisaba documentos en una de las oficinas, Isabel recibió un mensaje de Nancy pidiéndole unos minutos. Ella accedió de inmediato. Nancy entró tímidamente, con el cabello recogido y la voz contenida. Perdón que la moleste. No me digas la. Dime, Isabel, respondió con una sonrisa amable. Nancy tragó saliva y se sentó. Tenía algo en el rostro que no era tristeza, pero tampoco alegría. Era una mezcla de agotamiento y sorpresa. Solo quería agradecerle, por lo de la otra vez. Nadie había hecho algo así por nosotros. Y, bueno, yo, no sé si está bien decir esto, pero, me siento rara. Como si estuviera esperando a que alguien me despertara y me dijera que todo fue un sueño. Isabel la miró con ternura. Era una de las pocas que había mostrado humanidad en medio de la tormenta. Te entiendo. Pero no es un sueño. Y lo que quiero es que tú seas parte de esto. Nancy frunció el ceño, sin entender. ¿Parte de qué? Estoy formando un comité interno de bienestar laboral. Personas de diferentes áreas que ayuden a detectar necesidades, conflictos, ideas, y que trabajen conmigo para mejorar cada sucursal desde dentro. Quiero que tú seas una de ellas. Nancy se quedó en silencio. Luego bajó la mirada. Se le humedecieron los ojos. ¿Yo? Pero, ¿por qué yo? Porque te vi. Porque trabajas con honestidad. Porque no necesitas un título para tener valor. Y porque este grupo necesita más personas como tú tomando decisiones. Nancy se tapó la boca con la mano.
Se quedó sin palabras. Solo alcanzó a decir: gracias, gracias, Isabel. No sé qué decir. Solo di que sí. Y Nancy dijo que sí. Con el corazón temblando, pero lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo, dignidad. Pero Isabel no se detuvo ahí. Sabía que los cambios internos debían ir acompañados de justicia hacia quienes habían sido desplazados injustamente en el pasado. Así que instruyó al equipo legal para contactar a extrabajadores despedidos sin justificación aparente en los últimos 2 años. Algunos se mostraron desconfiados al principio. Pensaban que era una trampa. Otros se emocionaron hasta las lágrimas cuando se les ofreció una entrevista para posibles reubicaciones o indemnizaciones justas. Isabel no buscaba limpiar su imagen. Buscaba sanar una deuda moral. También ordenó una auditoría interna exhaustiva. No solo para evaluar números, sino para revisar patrones de comportamiento. Quería saber cuántos casos como el suyo, despidos humillantes, maltrato, abuso de autoridad, se habían repetido en otras sucursales. No para castigar sin piedad, sino para entender la raíz del problema y erradicarlo. Algunos ejecutivos en oficinas centrales empezaron a inquietarse. Está haciendo demasiado ruido, murmuraban. Esto puede costarnos reputación si se filtra. Pero Isabel no se detuvo. No buscaba escándalo. Solo buscaba justicia. Una semana después, convocó a todo el personal a una nueva reunión. No hubo escenario ni discursos floridos. Isabel se paró frente al grupo, con ropa sencilla y el mismo tono sereno de siempre. Miró a todos. A los rostros temerosos. A los incrédulos. A los que aún esperaban que todo volviera a la normalidad. Gracias por estar aquí, dijo. Sé que han sido días distintos. Y entiendo que no todos estén seguros de hacia dónde vamos. No les voy a prometer que todo será perfecto. Pero sí les aseguro algo. Hizo una pausa. Su voz bajó, pero el silencio se volvió más profundo. A partir de hoy, esta empresa no se mide por las ventas, sino por cómo trata a su gente. Alguien entre el grupo soltó un suspiro. Otro aplaudió suavemente. Nancy tenía las manos cruzadas sobre el pecho, con los ojos brillosos. Isabel sonrió. Reorganizar no es destruir. Es tener el valor de hacer las cosas bien. Y en este camino, no estoy sola. Los necesito a ustedes. A todos. Porque si el respeto no nace desde adentro, ningún manual sirve. No hubo ovación. No hubo música. Solo miradas sinceras y un nuevo tipo de silencio, el de una esperanza que, por primera vez, parecía tener raíces. No pasaron muchos días antes de que la transformación iniciada por Isabel comenzara a hacer ruido más allá de los muros de la sucursal principal. El grupo Montoya, con más de 20 sucursales en todo el país, no tardó en hacer eco de lo sucedido. Lo que había comenzado como un acto silencioso de justicia empezó a sentirse como una ráfaga de aire fresco entre los empleados, y como una tormenta inminente entre algunos altos mandos. En las sucursales más alejadas, donde los reportes casi nunca eran revisados con lupa, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que habían despedido al gerente más temido de todos. Otros, que la nueva directora general visitaba las tiendas sin avisar, conversando con los empleados como si fuera una compañera más. Nadie sabía exactamente cómo ni por qué había cambiado todo, pero algo era evidente, se respiraba distinto. ¿Será verdad que ya no te pueden correr solo por pedir un día libre? Dicen que ahora hay descansos programados, y que están revisando los turnos dobles. Y que puedes denunciar abusos de forma anónima. ¿Te imaginas? Lo que durante años había sido una estructura rígida e intocable, empezaba a mostrar grietas, pero no por debilidad, sino por renovación. En la oficina central, las noticias no cayeron con la misma simpatía. Algunos directivos del círculo antiguo de confianza de Ernesto Montoya comenzaron a reunirse a puertas cerradas. Entre ellos, Rodolfo Méndez, uno de los más antiguos, influyentes y temidos.
Rodolfo no había digerido bien que Isabel tomara el mando sin el debido filtro de experiencia corporativa, como él lo expresaba en cada oportunidad. La niña está jugando a ser empresaria, dijo una tarde durante una reunión con otros ejecutivos. Y mientras tanto, está desmantelando el sistema que nos dio décadas de resultados. Pero las cifras no van mal, replicó uno de los asistentes más jóvenes. De hecho, la rotación bajó, y los reportes de absentismo también. ¿Eso no prueba nada?, estalló Rodolfo. Una empresa no se maneja con emociones. No es un orfanato ni una ONG. Esto es productividad, márgenes, eficiencia. Con esa idea en mente, Rodolfo redactó un documento dirigido al Consejo Administrativo, cuestionando las nuevas políticas de Isabel. Lo tituló Riesgos operativos por desviaciones emocionales en el liderazgo. Llenó páginas de tecnicismos, supuestos indicadores en peligro y advertencias sobre la pérdida de autoridad institucional. El documento llegó a manos de Isabel a través del secretario general. Lo leyó con calma, sin un solo gesto de molestia. Ya no era la joven impetuosa que se ofendía al primer golpe. Había aprendido que los enemigos más peligrosos no gritan, escriben memos. Al día siguiente, solicitó una reunión formal con el consejo y pidió que Rodolfo estuviera presente. La sala de juntas estaba llena. Las caras, algunas respetuosas, otras escépticas, la observaban en silencio. Isabel se puso de pie con una carpeta en la mano y comenzó su presentación sin preámbulos. Se me ha acusado de liderar con sentimentalismo. De desviarme de la eficiencia por aplicar políticas humanas. Hoy les quiero mostrar qué significan realmente esas desviaciones. En las pantallas comenzaron a proyectarse datos, niveles de rotación antes y después de su llegada, reportes de ausencias por estrés laboral, denuncias internas ignoradas en los últimos 5 años. Luego, mostró los nuevos índices, menor rotación, mayor permanencia, mejores evaluaciones internas, e incluso un ligero aumento en la satisfacción de los clientes según encuestas recientes. Y esto, dijo mientras mostraba una tabla final, es la rentabilidad de las últimas 2 semanas en las 3 sucursales donde ya se aplicaron los cambios. Las ventas se mantuvieron estables. Pero los costos por sustituciones urgentes, errores operativos y reclamos por mal servicio, bajaron. Porque cuando se trata bien a la gente trabaja mejor. Rodolfo no dijo nada. Mantenía el ceño fruncido, los labios apretados. Pero no podía contradecir las cifras. Isabel finalizó con un tono sereno, sin altivez. No estoy aquí para ser popular. Estoy aquí para corregir lo que por años se escondió debajo de los números. La eficiencia no está reñida con la humanidad. ¿Y si no luchamos por una cultura diferente ahora, cuándo lo vamos a hacer? La sala quedó en silencio. Algunos consejeros asintieron. Otros bajaron la mirada. Rodolfo no volvió a mencionar el tema, al menos, no en voz alta. Mientras tanto, en la sucursal principal, el ambiente seguía transformándose con pasos firmes. Nancy, ahora parte activa del Comité Interno de Bienestar, comenzaba a destacar como una voz respetada entre los empleados. Aunque al principio sentía que no estaba preparada para un rol así, Isabel la apoyó desde el primer momento. No se necesita un título para ser líder, Nancy. Se necesita corazón. Y tú lo tienes. Nancy ayudaba a recibir sugerencias, canalizaba preocupaciones, y hasta ofrecía acompañamiento a los nuevos empleados durante su primer día. Su manera de escuchar, de entender sin juzgar, se volvió clave en la formación de los nuevos líderes que Isabel quería sembrar. Un día, mientras revisaban juntas los avances del nuevo programa interno, Isabel le preguntó: ¿Te imaginas que tu hijo vea un día que su mamá ayudó a cambiar una empresa entera? Nancy sonrió, con lágrimas contenidas. No me lo imagino, pero quiero que lo viva. Que sepa que se puede trabajar sin tener miedo. Isabel se conmovió. En Nancy veía la esencia misma de lo que su padre siempre le había dicho que buscaba, personas que no solo cumplieran horarios, sino que dieran sentido al trabajo.
No recursos humanos, sino seres humanos con recursos. Cuando los días se hicieron semanas, y las semanas marcaron una nueva rutina, Isabel supo que era momento de hacer algo que había postergado. Volver a la casa de su padre. Él ya estaba en casa, recuperado, con cuidados especiales pero con el ánimo más claro. Su enfermedad había estabilizado, aunque los doctores no hablaban de curas, sino de pausas. Isabel tocó a la puerta y fue recibida por la enfermera de siempre. Entró con una bolsa de pan dulce y un cuaderno bajo el brazo. Su padre la esperaba en el sillón, con una manta en las piernas y su viejo libro de cuentas en las manos. «Llegaste justo a tiempo», dijo Ernesto, con una sonrisa apagada pero genuina. «Traje café y pan. Pero también, noticias». Se sentaron en la terraza. Isabel le contó todo. Desde la caída de Ramiro, hasta la propuesta de Rodolfo y la respuesta del consejo. Habló de Nancy, de las entrevistas a extrabajadores, de los nuevos turnos, de las ideas sembradas en otras sucursales. No omitió nada. Ernesto la escuchó con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera una caricia a su conciencia. Cuando terminó, Isabel guardó silencio. No esperaba halagos. Solo quería compartir. Fue entonces cuando su padre le tomó la mano, con suavidad. «Lo que yo construí en años, tú lo salvaste en semanas. Estoy orgulloso de ti, hija». Isabel bajó la mirada. No lloró. Solo apretó su mano con fuerza. A veces, el silencio no duele. Enseña. Y ese fue uno de esos momentos. Habían pasado 6 meses desde que Isabel Montoya se paró por primera vez al frente de su gente sin el delantal puesto, sin la etiqueta de Isa, y con el peso, pero también la libertad, de su apellido. Medio año desde que decidió no solo asumir el mando del grupo Montoya, sino transformarlo desde la raíz, no con decretos ruidosos ni gestos teatrales, sino con escucha activa. Decisiones firmes y un profundo sentido de justicia. La diferencia era tangible. Donde antes había temor al supervisor, ahora había respeto mutuo. Donde antes las miradas evitaban el contacto por miedo a represalias, ahora surgían conversaciones francas, incluso sonrisas. Las sucursales, una a una, comenzaron a adoptar turnos más humanos, horarios rotativos más justos, pausas obligatorias para comer, y lo más revolucionario de todo, espacios para hablar, sugerir, denunciar sin miedo. Isabel se negaba a convertirse en una jefa de oficina. Viajaba personalmente, a veces en días sin previo aviso, a distintas unidades del grupo. Caminaba entre cocinas, saludaba a las recepcionistas, se sentaba con los lavaplatos, compartía cafés con los cocineros. A veces se quitaba la chaqueta ejecutiva y ayudaba a montar una mesa. No lo hacía por estrategia. Lo hacía porque entendía que el poder que no toca el suelo se oxida en las alturas. No buscaba aplausos. Nunca hubo un comunicado corporativo que exaltara sus logros. No se imprimieron pósters con su rostro ni se hicieron campañas internas con frases motivacionales. Isabel prefería sembrar sin hacer ruido, sabiendo que la verdadera transformación se mide en el día a día. En medio de esa evolución, algunas viejas sombras intentaron colarse. Ramiro, desde su salida abrupta, había desaparecido de la escena pública. Sin embargo, semanas después, su nombre volvió a sonar en las oficinas legales del grupo, había interpuesto una demanda por despido injustificado. Afirmaba que nunca se le dio oportunidad de defenderse, que la empresa violó sus derechos laborales y que la reunión donde se le despidió fue una escenificación humillante y arbitraria. El equipo legal se encargó del caso. Isabel no intervino personalmente, pero pidió estar al tanto de los avances. La respuesta fue contundente. Las grabaciones de seguridad, los testimonios escritos de más de una docena de empleados, y el historial de quejas acumuladas, todas documentadas y firmadas, demolían la defensa de Ramiro. Cuando el juez desestimó la demanda por falta de sustento, Isabel simplemente cerró la carpeta y pasó al siguiente punto del día. No celebró. No mencionó su nombre. Para ella,
Ramiro ya no era parte de su historia, sino del pasado que no debía repetirse. En cambio, Maribel sorprendió a todos. Un sobre llegó a la oficina principal con una caligrafía firme y antigua. Era una carta, escrita a mano, sin membrete, sin drama. Decía: «Directora Isabel. Me tomó tiempo entender lo que pasó. No justifico lo que hice, pero necesitaba decirle que ver mi nombre junto al de Ramiro me dolió, porque aunque fui cómplice, también fui víctima de ese mismo sistema. Gracias por abrirme los ojos, aunque haya sido tarde. Me quedo con la lección. Y si alguna vez me vuelve a tocar liderar, será diferente. Maribel Jiménez». Isabel leyó la carta con atención. No había rencor en sus gestos, tampoco emoción. Solo una pausa silenciosa. Luego, dobló la carta con cuidado y la guardó en una carpeta gris que decía simplemente: «Pasado». No necesitaba respuestas. Solo memoria. Mientras tanto, Nancy brillaba. En su nuevo rol como parte del comité interno, había demostrado una sensibilidad natural para liderar sin imponerse. Escuchaba con paciencia, mediaba con inteligencia, y aportaba ideas que nacían de quien conoce el esfuerzo diario. Fue ella quien, una tarde, entró a la oficina de Isabel con una libreta en la mano y una idea en el corazón. «Tengo una propuesta, jefa». «Bueno, Isabel». «Dime», respondió ella, con una sonrisa. «Hay muchos chavos allá afuera que no tienen idea de lo que es trabajar con dignidad. ¿Por qué nunca les dieron la oportunidad? Yo pensé, ¿y si el grupo crea un programa de formación para jóvenes en situación vulnerable? Enseñarles, apoyarlos, darles una entrada al mundo laboral, pero con respeto, desde el principio». Isabel se quedó en silencio unos segundos. «¿Ya pensaste en el nombre?» Nancy asintió. Tragó saliva. «Quisiera llamarlo Proyecto Aurora». «¿Por tu mamá?» «Porque tú siempre hablas de ella con tanto cariño, y porque cuando tú llegaste, para muchos de nosotros fue como ver un amanecer donde no había luz». Isabel sintió un nudo en la garganta. No esperaba ese gesto. Su madre, Aurora, había fallecido cuando ella aún era joven, pero había sido su brújula moral, la voz que le decía: «No olvides de dónde vienes», cada vez que se sentía tentada por la comodidad del privilegio. «Aprobado», dijo con voz baja, emocionada. «Y gracias, por recordarme lo importante». Proyecto Aurora fue lanzado semanas después. Consistía en mentorías, capacitaciones prácticas y oportunidades laborales para jóvenes sin estudios o con antecedentes de abandono escolar. Las primeras inscripciones desbordaron las expectativas. Isabel no fue a la inauguración. Prefirió que Nancy liderara. Ella observó desde atrás, orgullosa. Finalmente, llegó el día del aniversario del Grupo Montoya. Era tradición hacer un evento pequeño, sin prensa, para celebrar los años de operación y recordar la historia de la empresa. Ese año, sin embargo, todos sabían que la celebración tendría un sabor distinto. En el salón central de la sede corporativa, rodeada de empleados de todas las áreas, desde gerentes hasta personal de limpieza, Isabel tomó el micrófono. Llevaba un vestido sobrio, sin marcas ni joyas. El cabello suelto. Y en sus manos, un solo papel con unas pocas frases escritas. «Buenas tardes», comenzó. «Hoy no quiero hablar de cifras, ni de logros, ni de posiciones. No quiero hablar de mí, ni de quien dirige qué. Solo quiero compartirles una frase que he repetido muchas veces en silencio, pero que hoy quiero decir en voz alta». Respiró hondo. Miró al frente. «La verdadera herencia que me dejó mi padre no fue la empresa, fue la oportunidad de convertir el poder en algo que sirva». Hubo silencio. Nadie aplaudió al instante. Fue como si todos necesitaran unos segundos para dejar que esas palabras aterrizaran. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos. Pero Isabel ya había bajado el micrófono. No necesitaba más. Esa noche, ya sin público, sin cámaras, sin nadie que la rodeara, Isabel tomó su coche y manejó sola hasta la sucursal donde todo comenzó. Era tarde.
El restaurante ya había cerrado al público, pero el personal aún estaba recogiendo. Pidió permiso para pasar, saludó con una sonrisa, y fue directo a la mesa del fondo, la misma donde había limpiado platos en sus primeros días como Isa. Se sentó sin prisa. Observó el lugar. Era el mismo, pero era otro. Y eso le bastaba. Una joven mesera, de no más de 20 años, se acercó con expresión nerviosa. «Disculpe, ¿se le ofrece algo?» Isabel la miró con calidez. Notó que la muchacha llevaba los zapatos un poco gastados, como los suyos en aquella época. «Tranquila», respondió. «Yo también estuve ahí. Y te prometo que este lugar ya no será como antes». La joven sonrió, sin entender del todo, pero confiando. Como quien siente que, aunque no sepa por qué, las cosas finalmente están cambiando para bien. Y en el silencio de esa última mesa, Isabel supo que había honrado lo que realmente importaba, no el nombre Montoya, ni los títulos, ni el legado empresarial, sino la posibilidad de usar el poder para sanar. Esa fue, al fin, su verdadera herencia. Esta no es solo la historia de una hija que heredó una empresa. Es la historia de una mujer que, antes de ejercer el poder, eligió entender el dolor. Que se quitó los privilegios y se puso un delantal, no por humildad teatral, sino por verdadera convicción. Isabel Montoya no buscaba venganza. Buscaba verdad. Y en un sistema donde el miedo había reemplazado al respeto, ella eligió escuchar, observar y actuar con dignidad. Porque entendió que el poder que no sirve para nada. En un mundo donde muchos creen que la fuerza está en imponer, Isabel demostró que la verdadera fuerza está en transformar. Que el liderazgo no se mide por cuántas órdenes se dan, sino por cuántas vidas se mejoran. Y que, a veces, la justicia más profunda no se grita, se ejerce en silencio. Porque al final, el mayor legado no es lo que se hereda, sino lo que se construye con lo heredado. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!